Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. Preludio de la Toscana. Parte 1. Un viaje agitado estaba corriendo por todo el lugar. Así fue como se podría resumir la expedición de Kusanagi Godó a la Toscana de Italia. Básicamente, Godó había luchado contra la bestia divina al final de su viaje, aunque sus recuerdos de este segmento eran bastante vagos. Por el contrario, el asunto de viajar a tantos lugares en tan poco tiempo dejó una impresión mucho mayor en él. No mucho después de que Kusanagi Godó se convirtió en un asesino de dioses. Poco después que se batió en duelo con Salvatore Doni, por la orilla del lago de Garda, en el norte de Italia. En esa misma mañana, después de su separación de Doni, Godó se enfrentó con la invitación de Erika. «Hey Godó, vamos a matar a una bestia divina después que lleguemos a Milán, ¿qué opinas?» Godó comenzó un viaje con el fin de rechazar esta invitación. Más exactamente, huyó. Su destino era la antigua ciudad de Verona, el escenario donde se desarrollaba la historia de Romeo y Julieta en el norte de Italia. Esta ciudad no solo era vecina al lago de Garda, sino que también poseía un aeropuerto internacional. Tan pronto como entró en Verona, Godó lanzó su camino en línea recta hacia el aeropuerto. Una ciudad antigua con una larga historia, Verona era el escenario del anfiteatro romano, la Arena de Verona, que se mantuvo en uso para actividades incluso en los tiempos modernos. La ciudad también tenía profundas conexiones con el gran escritor Dante. Además, había muchas iglesias, catedrales y otras sorprendentes arquitecturas. A pesar de ser una ciudad donde difícilmente se podría resistir a una rápida excursión, Godó rechazó resueltamente la tentación. Si él se detenía aquí, seguramente sería capturado por Erika. Luego, con su libre voluntad personal completamente ignorada, se vería obligado a aceptar a esta chica increíblemente atractiva como su asociación de toda la vida. Ahora que lo pensaba, sin duda sería un futuro dulce y feliz. Sin embargo, era natural que un estudiante tuviera dudas sobre su futuro por su primer año en la escuela secundaria. Sin ni siquiera escuchar los detalles de la matanza de la bestia divina, Godó se fue directamente al aeropuerto. Este fue un acto instantáneo que emprendió justo cuando estaba a punto de ser devorado por el encanto abrumador de Erika. En cualquier caso, después de escapar de manera fortuita, Godó finalmente logró embarcar en el último vuelo programado en esa mañana. Sin embargo, todavía no podía bajar la guardia antes de que el avión despegara, en caso de que Erika tratara de impedirle salir del país. Sin embargo, el avión de Godó logró tomar el vuelo sin incidentes, levantándose con éxito. Todo eso para preocuparme por nada. Sentado en el avión, Godó murmuró para sí mismo. Con esto, la chica Erika probablemente no tendría más remedio que darse por vencida. Era un absurdo itinerario. Ir a matar a un monstruo sin identificar al día siguiente, después de luchar contra el campione, quien se presentaba como el espadachín más fuerte de Europa. Eso habría sido demasiado, no importa qué. Además, Kusanagi Godó era un pacifista. Él prefería mantener una distancia respetuosa lejos de tales combates sin sentido. Mientras que Godó estaba contemplando estos asuntos, el avión llegó al aeropuerto de Zúrich en Suiza. Él entonces tomó un vuelo de traslado a Tokio desde aquí. Ya que había 3 horas hasta que su próximo vuelo despegara, tenía que encontrar una manera de matar el tiempo. Por lo tanto, Godó pidió un café en una cafetería frente a una tienda libre de impuestos. Un momento perdido largo de paz. Entonces Godó fue recibido con una reunión repentina. «Oh querido, pensar que correrías a un lugar como este, Godó. ¡Qué maravillosa casualidad!». Al acercarse de esta manera, Erika hizo hincapié deliberadamente en el elemento de suerte en su exclamación. La sonrisa apareciendo en sus labios era como a través de un demonio por medio. «Oh, sin duda, esto debe ser con lo que los dioses me han recompensado por las muchas obras de beneficencia». «Alto ahí, Erika. Esto se siente como si hubieras tomado el mismo vuelo que yo. Si ese no fuera el caso, tu presencia aquí no se puede explicar». Ciertas fantasías salieron a la superficie de forma turbulenta en la mente de Godó. Tal como envenenar un pasajero en aras de obtener un asiento en el vuelo completo, seguido de una escena de una belleza rubia con indiferencia sentándose en un asiento desocupado. Estos eran delirios. Sin embargo, Erika era perfectamente capaz de hacer eso. «Yo no hice nada ilegal o inmoral, ¿de acuerdo?». Le pregunté a un viejo conocido por un favor y que me prestara un avión privado, eso es todo. Ya veo. Godó se sintió aliviado al oír esta respuesta inesperada. Sin embargo, Erika puso una sonrisa con afectación deliberada. «Sea como fuere, en caso de que sigas haciendo caso omiso de mis innumerables súplicas, Godó, el vuelo a Tokio podría muy bien correr algunos problemas.
El piloto de pronto podría sentirse mal, por ejemplo. Si ese fuera el caso, Godot, estarías atrapado aquí. O querido, por lo que a mucha gente le va a causar molestias. ¿Me estás amenazando? Por supuesto que no. Me parece que es una solicitud voluntaria de una amante. Sentándose al lado de Godot, Erika de repente se inclinó. Godot podía sentir su cuerpo sorprendentemente atractivo apretándose con fuerza contra él. Separados solo por el pelo rubio rojizo, sus caras también se apretaron. Godot podría incluso oler la fragancia de su perfume. Ante esta situación de desamparo y lamentable, Godot podía sentirse liquidado en gran medida. Su corazón latía como loco. Para un chico de instituto cuya edad igualaba el número de años sin una novia, era un límite insoportable absoluto. Por otra parte, soy realmente muy deliberada, ¿sabes? ¿Cómo puedes dejar a tu amante detrás sin un solo abrazo o despedida? Para alguien como yo, hacer una mera utilización de medidas radicales para contener a su amado, impaciente por su próxima reunión, estoy segura de que la simpatía de la mayoría de los italianos estaría de mi lado, ¿no te parece? Pero el hecho es que estás llamándonos amantes en tu propia voluntad. Es cierto cuando claramente nuestra relación llegó al punto en que hemos llevado nuestros labios locamente juntos en el pasado y compartimos la cama incluso por la noche. Pero eso era necesario para la lucha contra los dioses y el idiota de Donnie. Godot lo sabía. La conciencia de compartir, no mantener relaciones normales, con Erika aún se ocultaba en algún lugar en el fondo de su mente. En consecuencia, se había visto comprometido en la resolución detrás de sus objeciones. Por otra parte, su incapacidad para alejar el cuerpo apasionado que estaba apoyado con fuerza contra él se derivaba únicamente a partir de una diferencia en la fuerza del brazo. Usando una magia misteriosa para fortalecerse a sí misma, Erika fue capaz de comandar la fuerza monstruosa incluso más allá de la de los luchadores de peso pesado. Entonces hay últimas noticias que obtuve simplemente por casualidad. Al oír los susurros bajos de Erika en su oído, el cuerpo de Godot se tensó aún más. Sus mejillas se sentían calientes. Pero después de escuchar las noticias que relató, de inmediato tensó su expresión. Un monstruo de revestimiento parecido a una anguila en la Toscana. Anteriormente, solo fue avistado en las profundidades de los bosques montañosos, pero anoche, hizo una aparición en las ruinas de una fortaleza medieval y al parecer fue en un alboroto. Atacó a los humanos. No hay problema ahí por ahora, porque es un sitio desolado similar a ruinas históricas. Sin embargo, hay pueblos cerca, por lo que representa un riesgo. Esto no es tan simple como una mera bestia gigantesca ordinaria. Una bestia divina. Un tipo de criatura similar al jabalí, convocado por la autoridad de Beretragna. Godot estaba completamente sorprendido al enterarse de que una criatura parecida a un huma podría vivir tranquilamente, haciendo su residencia en medio del bosque de las montañas. Desde que Donnie está cerca de allí, prefiero que él lo maneje. No estás mal en ese punto, no hay duda al respecto. Sin embargo, te das cuenta de que podría convertirse en una situación grave. Si realmente se lo dejas a él, la existencia del señor Salvatore en sí es una gran fuente de problemas. Eso es totalmente ridículo. ¿Quieres decir que es un arma de doble filo, En lugar de prestarle atención a los problemas, Salvatore Donnie era claramente más adepto a causarlos. Al darse cuenta de lo que quería decir Erika, Godot asintió. En la actualidad, las asociaciones mágicas de Florencia tienen la intención de manejar la situación. Sin embargo, si este monstruo es realmente una criatura de clase bestia divina, no se les puede permitir asumir la responsabilidad. Son incapaces de asumirla. Erika estaba actualmente sentada en el regazo de Godot en silencio. Mientras que sentía la sensación de su peso y temperatura corporal, Godot recuperó su calma. Los únicos capaces de ir frente a frente contra los dioses y sus posesiones son los campeones. Es decir, solo tú y tus parientes, Kusanagi Godot, entendido. Ante esta notificación que sonaba como un desafío a su magnanimidad, Godot no tuvo más remedio que aceptar su destino. Kusanagi Godot era un pacifista, quien mantenía una distancia respetuosa de combate sin sentido. Pero al mismo tiempo, también era un hombre con un mayor sentido de responsabilidad y aspiraciones de servir al bien público que la gente común. Por lo tanto, decidió el tercer viaje de emergencia de Godot a Italia. El vuelo de Zúrich a Milán era de más o menos una hora de duración. Parte 2. El peor de los casos, se debe a que nuestro oponente realmente llega a ser una bestia divina. Tenemos dos opciones disponibles. O colocamos nuestras vidas en la línea en un intento de matar al enemigo o colocamos nuestras vidas en la línea para ganar tiempo. Estas palabras fueron pronunciadas por Clarence, colega de Erika. Luciendo una cabeza afeitada, era un holandés de ascendencia africana. Permítanme aclarar de antemano. Estas opciones solo están disponibles con tal de que formemos un grupo de asesinos que consiste solamente en múltiples magos de clase gran caballero al igual que nosotros. A menos que se cumpla esta condición, la evacuación y orar a Dios sería el único curso de acción. En resumen, nuestro enemigo es totalmente absurdo. La ubicación actual era un salón en la sede de la Cruz de Cobre Negra de Milán, reservada a los miembros de la dirección de la base. La sala exudaba un aire de lujo.
No solo había muebles de uso cotidiano como sofás, sino que incluso estaban equipadas con un bar privado y una mesa de billar. Este era el lugar donde actualmente Godot se enfrentaba con otras 3 personas. Desde que Erika se había ido a otra habitación para cambiarse, todas las personas presentes eran de sexo masculino. Uno de ellos comenzó a discutir el reto de luchar contra bestias divinas. Sí. Por otra parte, el campione precisamente es la existencia trascendente que este tipo de bestia divina no puede sostener. No es la descripción, la existencia trascendente, un poco demasiado exagerada. O, no, es solo porque se ha comprometido en varias ocasiones en batallas absurdas de ese tipo que sus sentidos están deformados. Esta vez, el orador fue Gennaro Gantz. A pesar de su corta estatura, era un hombre joven y bastante musculoso. Con una mata de pelo negro y una cara con una barba de reminiscencia de un pirata, parecía que estaba en sus últimos 30 años. En realidad, no era más que alguien en su veintena. Llevaba un aire sin refinar. Sin tener en cuenta a los diversos campeones que se erigen como reyes, la única persona que pertenece a la esfera de lo humano y capaz de aislamiento de una bestia divina es, probablemente, Paolo. A pesar de ello, aún sería una gran batalla en la que uno debería de estar preparado para aceptar la posibilidad de la muerte. Paolo Blandelli. Godot había oído que era el tío paterno de Erika y su tutor legal. Godot volvió su mirada hacia la tercera persona cuyo nombre se acababa de mencionar. El hombre estaba sonriendo irónicamente. Permítanme oponerme a la exactitud de esta afirmación. Aparte de mí, hay un montón de otras personas que han alcanzado ese nivel de poder. Sin embargo, únicamente en lo que respecta a la experiencia en el combate contra las bestias divinas, se le considera el maestro indiscutible, ¿verdad? Eso es solo porque me he acostumbrado a ello. Debido a algunos vínculos personales con uno de sus familiares, los campeones, acabé encontrando bestias divinas con relativa frecuencia. Mientras hablaba, Paolo se volvió hacia Godot a medio camino. Godot estaba sorprendido por la mirada de los ojos azules claros de Paolo. Después del vuelo de Zúrich aterrizó en el aeropuerto de Milán Malpensa, y Godot llegó a la sede de la Cruz de Cobre Negra media hora antes. Esta era su primera reunión con el querido tío de Erika. Como era de esperar de un hombre cuya sobrina era tal belleza, su cara era muy guapa también. Su comportamiento señorial se había acoplado con una forma refinada de expresión. El pelo largo se envolvía suavemente sobre sus hombros, mientras que con un poco de rastrojo se había reunido en torno a la boca. Además, tenía mucha fuerza. Incluso casualmente vestido con una camiseta de manga larga con una parca, su cuerpo musculoso se armaba de valor de principio a fin, era bastante evidente. Pero más que su apariencia, era el comportamiento de Paolo que sostenía la mirada de fascinación de Godot. Paolo era muy digno. A pesar de su apariencia ligeramente áspera y vestimenta casual, nada podía restarle valor a su innato sentido de la dignidad. Más bien, se le ayudaba a servir como una lámina con el contraste. Galante, intelectual, guapo, noble Paolo, Godot nunca había conocido a alguien que encarnara el concepto de caballero tan a fondo. Por favor, todo el mundo, no hay necesidad de mostrar excesivo respeto a alguien como yo. Por no mencionar que también soy la persona más joven aquí. Por favor, conversen conmigo normalmente. Los 3 hombres presentes eran diferentes de Salvatore Doni. Sintiéndose particularmente incómodo sobre el trato privilegiado que estaba recibiendo de Paolo, Godot sugirió. Para el estudiante de secundaria que era el más joven presente, este tipo de preocupación era natural. Como resultado, Gantz pronto enderezó la espalda. ¿Está realmente bien? Eso sería absolutamente espléndido. Estoy muy contento de saber que el séptimo campeone es alguien fácil de hablar. Gennaro, incluso si su majestad hace una petición personal, por favor, presta un poco de atención a tu comportamiento. Por otro lado, Clarence frunció el ceño en respuesta a la reacción de su colega. Gracias por su oferta considerada, su majestad. El respeto de los diversos reyes demonios es esa actitud mostrada por los involucrados en el reino de la magia. Por el contrario, una charla franca presentaría dificultades. Después de ofrecer deliberadamente esta explicación respetuosa, el hombre negro calvo finalmente sonrió. Por un golpe de suerte, yo, Clarence, no soy tan carente de talento de la capacidad de adaptación como para no poder atender su solicitud. De hecho, su solicitud implica a tomarse en cuenta a partir de ahora. Vamos a llevarnos bien juntos. Dicho esto, inclinó de forma elegante la cabeza mientras permanecía sentado en el sofá. Godot solo podía sonreír torpemente en respuesta al estilo riguroso de hablar de Clarence y los elegantes modales. Un cambio como correspondía a compañeros de Erika, esa era la sincera impresión de Godot. Sonriendo irónicamente a la vista de las reacciones de sus subordinados, Paolo respondió de la siguiente manera. Kusanagi Godot, eres un rey. Es natural para nosotros tomar máximas precauciones para respetar tus deseos tanto como sea posible. También es deber de un rey aceptar el respeto que ofrecemos como caballeros. Sin embargo, sus intenciones de practicidad son apreciadas enormemente. Respeto. Lo que le ofrecemos a todos los campeones es el mayor temor y reverencia.
No importa cuál sea el temperamento que puedan mostrar, son los que tienen experiencia, grandes logros dignos del título exterminador de dioses. Paolo lo siguió mirando fijamente a los ojos mientras hablaba Godot. Atraído por la sinceridad y el poder en la mirada de Paolo, Godot asintió involuntariamente. Por otra parte, incluso sin tener en cuenta el respeto ofrecido a todos los reyes demonios, desde un punto de vista personal, me gustaría volver a darle a Kusanagi Godot el máximo apoyo. Esto para Europa es evidente, pero también se extiende a cualquier parte del mundo. Paolo sonrió galantemente en respuesta a la reacción de sorpresa de Godot a la declaración inesperada. Hay varias razones para esto. En primer lugar, he oído informes de su carácter, un espléndido joven justo lo que esperaba. Además, está el tema de la gratitud. Sin Kusanagi Godot, mi sobrina no podría haber regresado a Milán, sana y salva. No, en serio, lo único que he hecho es recibir ayuda de Erika. Desde su encuentro en la isla de Cerdeña, Godot y Erika habían estado apoyándose unos a otros. Por otra parte, Erika probablemente había hecho la parte de ayudar. Teniendo en cuenta el tema de la gratitud, Godot sentía que él era el que debería estar regresando favores. Pero viendo a Godot mover la cabeza, Paolo de repente parecía estar en una pérdida para las palabras. Después de un breve momento de vacilación, tosió con sequedad. Luego habló con bastante lentitud. En ese caso, quiero añadir otra razón. Bueno, básicamente, en el lugar de los padres fallecidos de Erika, creo que estoy obligado por el deber de dar lo mejor a la pareja de esta hija. A medida que el tío que actúa como su custodia. Pareja. Vamos a pensar en un examen más detenido, esta situación actual podría muy bien constituir la visita de Godot a la casa de los padres de la chica con la que compartía ninguna relación normal. No se trata esencialmente de estar reuniéndome con los padres. En consecuencia, ya sea derivada de motivos oficiales o personales, estoy obligado por el deber a prometer mi apoyo. Dios sabe si esto es un arma de doble filo o no, pero sin duda no tiene precedentes en lo que respecta a aplacar el padre sustituto terco que soy. Al abordar de repente a Godot con la forma quimi-paternalista de decir que, en japonés, una mezcla de sentimientos de Paolo eran fácilmente evidentes. Sin embargo, Godot naturalmente no tenía ninguna objeción. En cambio, él estaba bastante impresionado con esta torpeza directa procedente de un hombre poco acostumbrado a su papel paterno sustituto. De hecho, ella es una chica que a veces es demasiado inteligente para su propio bien. En la actualidad, estoy sinceramente agradecido y aliviado de que su pareja elegida sea un hombre astuto y capaz en su nivel en lugar de un espíritu libre como Sir Salvatore. Realmente ayuda a saber que viene de ti. Mirándose el uno al otro por un momento, Godot y Paolo Blandelli luego sonrieron irónicamente al mismo tiempo. A diferencia de su sobrina astuta, el tío de Erika parecía ser un hombre adelantado del sentido común. Viendo a Godot y Paolo, Gant señaló enfáticamente. Dicho esto, usted es una persona bastante decente a pesar de ser el séptimo campeone. ¿Podría ser esto un presagio de un cambio catastrófico? Yo nunca habría esperado el nacimiento de un rey demonio sensato. Presta atención a lo que estás diciendo, Genaro. Paolo habló como si reprendiera a su subordinado. No importa que tan sensible o benévolo, un campeone no puede posiblemente ser una existencia inofensiva. Puedo predecir con certeza que Kusanagi Godot se convertirá en un rey demonio que sacudirá al mundo en el futuro. Paolo-san. Mis disculpas. Sobre la base de los informes hasta ahora, a pesar de que ha ganado, no tengo tales intenciones. Pero, inevitablemente, eso, sin duda, se convertirá en ese tipo de existencia. Lamentablemente, yo soy un hombre que se ha ocupado mucho con los diferentes campeones. Esta experiencia me informa. Ya veo. En ese momento, Godot solo podía pensar para sí mismo que Paolo-san de seguro que se preocupa y no trató de oponerse. No fue hasta meses más tarde, después de encontrarse con un número de sus parientes y reflexionar sobre sus propias atrocidades, cuando Godot fue golpeado profundamente por la forma profética que fueron las palabras de Paolo. Al ver a Godot reservar su juicio, por ahora, Paolo comentó con una sentida intensidad. Por cierto, yo nunca habría esperado que Erika fijara su mirada en el séptimo campeone. Oh, querido, eso es cierto. No podría haber previsto que la Virgen lo haría. Esa zorra. Mirando a lo lejos, Clarence y Gans también fueron superados por la emoción. Al parecer, Erika era considerada como una especie de caballo sin freno. Al igual que Godot se devanaba los sesos para una respuesta. Hola a todos, ¿pasó algo? Están todos teniendo expresiones más excéntricas. Es un poco inusual. Acompañado por el sonido de la puerta abriéndose, Erika entró. Los magos masculinos reanudaron de inmediato su semblante habitual y enderezaron su postura sentada. Clarence respondió en su nombre con una mirada inocente. No hay nada en absoluto. De todos modos, ¿está lista para empezar, mi señora? Sí. Yo también tengo la intención de visitar Florencia para la recolección de información. Erika se había colocado una chaqueta roja y pantalones vaqueros negros, una simple coordinación de colores rosonero.
tirando de una caja de carretilla tras de ella, se veía completamente como si estuviera a punto de ir de viaje. Antes de salir a la Toscana, Godot y Erika fueron simplemente a hacer una rápida visita a la sede de la Cruz de Cobre Negra. Después vino el viaje real. El destino posterior de la pareja fue la antigua ciudad de Florencia. El Arno era el río importante en la región de la Toscana que fluía a través de esta ciudad. El monstruo parecido a la anguila se encontraba en la región montañosa cerca de la fuente del Arno. Parte 3. Esto viene como una sorpresa. No puedo creer que te gustaría tener algo así como un tren. Al ver a su compañera mirándose un poco aburrida, Godot entabló conversación. Esto se llevaba a cabo en el compartimento amplio de primera clase en el tren expreso que acababa de partir de la estación de Milán. Por otra parte, esta hija de la familia Blandelli, actualmente sentada al lado de Godot, había una vez que había afirmado en términos inequívocos que yo no debería tener que tomar autobuses o trenes, ¿de acuerdo? Bueno, esto supuestamente llega a Florencia más rápido que viajar en coche o en avión. Teniendo en cuenta la forma en que están, probablemente era mejor que aceptar la oferta de deja que te lleve en coche o similar de Gennaro. Erika respondió con una expresión de disgusto. ¿Y habría algo de malo en eso? Por supuesto que lo habría. Precisamente a causa de ello. Probablemente tendrá la oportunidad de jugar dibujos animados para niños japoneses sin parar en el coche, tratando de mostrarse tranquilo hacia ti. De dibujos animados. Definitivamente no tengo ningún deseo de tomar parte en algo como eso. Godot recordó la cara terrible de Gennaro Gantz. Ese barbudo rostro varonil. Si un pañuelo estuviera envuelto por su cabeza, se convertiría inmediatamente en un temible pirata. Era imposible asociar esa cara con el anime. Sin embargo, Godot no tuvo la impresión de que Erika estaba mintiendo. La gente tiene todo tipo de aficiones. Godot simplemente respondió con un breve comentario. Mientras hablaban, el tren realmente comenzó a ponerse en marcha. Agua mineral, café, vino, champán y otras bebidas se ofrecieron en el primer coche de clase. También hubo varios aperitivos y comida rápida. Sin embargo, Erika abrió lentamente una canasta que se dio a sí misma. ¿Qué es eso? Le dije a la chica que es mi asistente que me trajera ropa para cambiarme, pero resultó ser bastante rápida en captarlo. Ella me pidió que tomara esto en mi viaje, así. La cesta se alineó con un buen número de sándwiches hechos a mano. Varios panes tostados rellenos con jamón, queso mozzarella, prosciutto, lechuga, rúcula y otras hortalizas. Los bocadillos eran bastante atractivos a la vista. Estos parecen muy deliciosos. Ella es un aprendiz en la Cruz de Cobre Negra. Como un mago en entrenamiento, casi fue expulsada por su falta de aptitud. Pero debido a que ella es muy hábil en las tareas domésticas, le trato como mi asistente. Una chica muy interesante. Voy a presentártela en el futuro. A juzgar por la forma en que Erika habló de ella, Godot imaginó una chica en su adolescencia. Fue poco después cuando Godot finalmente supo que Erika se estaba refiriendo a Ariana-san. Solo entonces Godot fue golpeado por el shock de condescendencia de la descripción de Erika. En cualquier caso, Godot probó la comida, cuidadosamente preparada por la sirvienta que nunca había conocido antes, a medida que continuaron el viaje en tren. El tren de alta velocidad aerodinámica le tomó 2 horas llegar a Florencia desde Milán. Durante este tiempo, Godot pasó el tiempo pausadamente, hablando informalmente con Erika mientras que leía los periódicos italianos. A pesar del hecho de que él se iba a acercar a la guarida de un monstruo de pronto, no se sentía muy nervioso. De alguna manera, su instinto le informaba. Incluso si ese organismo gigante parecido a la anguila realmente resultó ser una bestia divina, no iba a sufrir en una batalla desesperada. Godot sabía instintivamente porque era capaz de utilizar él mismo una bestia divina, el jabalí. Hablando de batallas desesperadas, solo se produciría si el amo de la bestia divina, un dios hereje o un campione, estuvieran cerca. Después de todo, yo no debería estar corriendo con esos tipos. Godot se dijo a sí mismo, cuando bajaron del tren en el andén de la estación de Florencia. Su batalla contra Melart, el antiguo rey divino de Medio Oriente, había tenido lugar un mes antes. En cuanto a la lucha con el asesino de dioses Salvatore Doni, había sido anoche. Estos acontecimientos trascendentales no deberían estar sucediendo todo el tiempo. En términos de probabilidad, debía ser imposible. Mirando hacia arriba, Godot encontró una vasta extensión del cielo italiano, iluminado por el resplandor del crepúsculo. El rojo del sol poniente estaba mezclándose misteriosamente con la oscuridad de la noche, un espectáculo exótico a diferencia de la oscuridad en Japón. Vamos a pasar la noche en Florencia y tener una charla durante la cena con los magos de esta ciudad. La capital de Lirios es la asociación mágica responsable de manejar el incidente. Vamos a obtener primero la información desde ellos. Al igual que Erika comenzó a hablar, su celular sonó con una llamada entrante. Godot tuvo una premonición preocupante. Para él, esta melodía sonaba como una mala señal. De hecho, era el apóstol del reino de lo absurdo, la persona capaz de soplar las teorías de la probabilidad del agua. ¿Qué pasa, tío? Señor Salvatore.
Entonces Godot se dio cuenta de que había olvidado el elemento más peligroso. La antigua ciudad de Florencia era uno de los lugares más conocidos, incluso en Italia. El río que pasaba a través de esta ciudad, el Arno, seguía el terreno de la región de la Toscana y fluía de este a oeste en el mar Tirreno. La antigua ciudad de Pisa, famosa por su torre inclinada, se encontraba cerca de la desembocadura del río. De hecho, el agua era esencial para la vida humana, lo que daría lugar a las ciudades adyacentes a los cuerpos de agua. Teniendo en cuenta que Godot estaba en un viaje a la cabecera del Arno, solo sería natural avanzar al este de Florencia. Sin embargo, el coche recogiendo a Godot y Erika fue al sur de Florencia, llevándolos a la ciudad de Siena que se encontraba aproximadamente en el centro de la Toscana. Esta también era una ciudad con orígenes muy antiguos, se decía que era una colonia del Imperio Romano Antiguo. Una zona de preservación histórica de calles directamente desde la Edad Media, la ciudad entera había sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Reconocida como la más bella plaza pública del mundo, la Piazza del Campo era la atracción turística más famosa de la ciudad. A pesar de ser una plaza cubierta de ladrillos rojos, en realidad no era plana. La superficie de la plaza tenía la forma de un recipiente y estaba ligeramente inclinada. La gente de la ciudad y los turistas tomaban las posiciones de estar sentados o en la superficie inclinados al dormir, pasando su tiempo a su antojo. Al venir a este lugar se siente como la planificación de viajes de una variedad de espectáculos. Recordando su itinerario del día de ayer, Godot se sintió especialmente cansado. Lago de Garda, Verona, Zúrich, Milán, Florencia y Siena. Estas eran todas las ciudades históricamente antiguas y destinos turísticos. Pero Godot pasó a través de todas con tan siquiera una parada, para finalmente llegar aquí en Siena. Un viaje agotador, incluso para cruzar las fronteras nacionales. En el momento en que llegaron a Siena, la noche había caído por completo. A pesar de que no era el momento para recorrer alrededor, Godot y Erika siguieron siendo llevados a la Piazza del Campo. En lugar de hacer turismo, el propósito era reunirse con cierta persona. A Godot, ha pasado un tiempo, mi querido amigo. El joven, el que había roto relaciones con Godot esta misma mañana, lo estaba esperando. Su alegre frivolidad llevaba una cierta calidad de América, satisfaciendo su personalidad bastante bien. Salvatore Doni era el campeón reconocido como el rey de las espadas. Una camisa de manga corta negra, pantalones de algodón y un par de zapatillas. Estaba vestido casualmente como de costumbre. Por otra parte, una caja cilíndrica larga estaba colgada a sus pies. Sin lugar a dudas contenía el arma peligrosa y letal. Solo tienes que venir sobre ti mismo si tienes cualquier tipo de negocio. Vamos en camino a otro lugar. Bueno, mi querido ayudante es una persona excesivamente estricta, por lo que actualmente estoy castigado por el viaje. Dijo que no me permitiría salir al exterior por el momento debido a que he causado demasiados problemas últimamente. Wow, tu ayudante resulta ser alguien con procesos de pensamiento normales. Pero, de nuevo, Godot le respondió a Doni, quien se quejaba por su cuenta. El mensaje de «vamos a vernos brevemente», bien, se transmitió desde Doni a Paolo, de este a Erika, y finalmente llegarle a Godot. Él podría haberlo ignorado, pero probablemente estimularía a Doni en sus ridículas travesuras. Godot solo vino a Siena, ya que estaba preocupado por este tema. Así que permíteme decir esto. Incluso si estás castigado, no nos involucres. Pero vas a exterminar a la bestia divina que está al acecho en el monte Falterona, ¿verdad? Doni preguntó con una sonrisa. Y pensar que recibiría la noticia tan rápidamente, tan pronto como ocurrió el incidente. Godot se encogió de hombros. Aunque Doni parecía un idiota sin preocupaciones, en verdad que era un tonto, en verdad. Pero al mismo tiempo, también era astuto. Godot estaba profundamente impresionado por la importancia de no subestimar a este hombre. Lo siento, pero podrías hacerte a un lado. Es solo una pequeña sugerencia. ¿Quieres decir que deseas matar al monstruo en mi lugar? Sí, sí. Esta oportunidad de hacer un viaje rápido y estar de vuelta antes de que el molesto Andrea me descubra, tan solo es un rendimiento para mí. Tú y yo somos los mejores amigos, ¿verdad? Godot estaba bastante sorprendido. De hecho, Salvatore Doni era un hombre agresivo, pero este tipo de solicitud parecía muy fuera de lugar. Sir Salvatore, permítame señalar que no es más que un monstruo el avistado en el monte Falterona, el que ha sido reconocido como una bestia divina. Para un campeón de su talla, señor, simplemente sería un enemigo débil. Al lado de Godot, Erika interrumpió con un tono de voz de sondaje. Godot asintió. De hecho, esa era la verdad. Incluso cuando era un novato, Godot no consideraba una bestia divina ser cualquier tipo de amenaza. Más aún para Doni, el guerrero experimentado. Sin embargo, por alguna razón, quería derrotar a la bestia divina por sí mismo. Su insistencia era bastante extraña. Lanzar tareas molestas a Godot sería probablemente más adaptado a su gusto. Para una tarea trivial de esta naturaleza, creo que solo puede dejar todo para que nosotros lo manejemos. Sí, tienes razón en eso, pero también tengo varias circunstancias conmigo al final.
Donnie sonrió casualmente en respuesta a la intervención de Erika. ¿Circunstancias? ¿Qué quiere decir? Bueno. Hay algunos errores que necesitan ser mantenidos en secreto. Haciéndose el tonto para evadir la pregunta de Godot, Donnie cogió el recipiente cilíndrico en el suelo. Luego sacó una espada de hierro. Esta era el arma con la que utilizaba su autoridad brazo de plata para manifestar su nitidez. Donnie entró casualmente en una postura con la espada. ¿Tienes la intención de matarme para impedir que extermine a la bestia divina? Por supuesto que no. ¿No que solo tuvimos un duelo mortal ayer? No tengo ninguna intención de tener una revancha de repente en el día siguiente. Esto es solo una apuesta. Vamos a jugar un juego. Donnie preparó la espada delante de él, señalando su punta en Godot. Puedes ganar si puedes bloquear un golpe de mi espada. Voy a ceder el exterminio de la bestia divina por este tiempo. Sin embargo, si eres incapaz de detenerme, me dejarás hacer lo que quiera. No puedo estar de pie. Solo para decidir todo en tu propio. Godot se inclinó un poco hacia adelante en respuesta a la repentina declaración de Donnie. Estaba tomando la postura de un jugador de cuadro de defensa con el fin de protegerse contra la espada de Donnie. Hablando de eso, Godot notó algo. A pesar de que aún no había llegado el tiempo a las 7 de la noche, la piazza del campo estaba vacía aparte de los tres. Donnie hizo uso de algún tipo de magia sospechoso para alejar a las personas o usó su influencia como un rey demonio para prohibir el acceso. En cualquier caso, un duelo ya era inevitable. Godot, ¿realmente tienes la intención de luchar? La situación se pondrá rara si le dejo las cosas a este tipo, así que no hay elección. Godot le respondió a Erika, quien estaba un poco preocupada. Al mismo tiempo, mantuvo su atención centrada en Donnie. El enemigo levantó su brazo derecho, sosteniendo la espada en una postura. En la jerga de la esgrima japonesa, esto se llamaba la postura Hasou no Kamae. Sin embargo, desde que la postura inicial de Donnie era una postura flexible y natural, realmente parecía que estaba pegando su afirmación de que no pretendía luchar en serio. Solo a causa de que estaba haciendo este tipo de postura de ataque, con la intención de disfrutar del juego. Dicho esto, todavía era un peligroso juego de muerte, donde un movimiento en falso podría dar lugar a una muerte. Creo que voy a tener que tratar de evadir el uso de la velocidad del raptor. Por favor, ten cuidado. Este no es un oponente que hace las cosas fáciles. Después de que le susurrara este recordatorio, Erika se retiró inmediatamente. Había llegado el momento de Godot versus Donnie, 1 a 1. El brazo derecho del enemigo brillaba con un resplandor de plata. La batalla de la noche anterior había tenido lugar aproximadamente 24 horas antes. La autoridad del brazo de plata Noada, que Godot había sellado con las palabras hechizo de la espada, ya se había recuperado y actualmente era utilizable. Oh, ya sabemos los trucos del otro. Esto no será diferente de ayer. Donnie sonrió en silencio. Esto era diferente de su habitual sonrisa idiota. Más bien, esta era una sonrisa de placer con un toque de maldad, viniendo de un hombre que disfrutaba arriesgar su vida en la batalla. La cara frívola y apuesta al instante se transformó en la de un guerrero intrépido. Godot y Donnie se separaron mediante una simple distancia de 5 metros. Todo lo que Donnie tenía que hacer era atacar repentinamente mientras que hacía pivotar su espada y la distancia se reduciría a 0 al instante. Sin embargo, la velocidad y la agudeza de la espada de Donnie fueron lo suficientemente grande para desbloquear el raptor de Godot. La séptima encarnación de Beretragna poseía velocidad igual a un rayo. Desde que Godot no había sido capaz de realizar movimientos precisos debido a la velocidad excesiva, no era tan útil para realizar ataques. Por otra parte, era bastante práctico para una capacidad de defensa y escape. Con el fin de utilizar la velocidad divina el instante en que Donnie balanceó su espada, Godot preparó su postura. Sin embargo, de repente estaba temblando por el aire alrededor de él que se sentía bastante pesado. Esto se debió a la mirada de Donnie. Sin mirar fijamente a Godot o hacer amenazas, él simplemente estaba mirando alegremente. Incluso se podría llamar un aspecto suave y silencioso. Pero Godot estaba seguro de que sus intenciones habían sido vistas a través. Todos y cada uno de los movimientos del cuerpo de Kusanagi Godot hasta la punta del dedo más pequeño, los golpes violentos en su corazón vinieron como resultado de la batalla repentina, su respiración. Todos fueron vistos a través completamente, escuchados, observados. Una comprensión completa. Realmente es un rival para el que la defensa no va a funcionar. Godot murmuró para sí mismo. Al igual que su enemigo había mencionado, ya sabían los trucos del otro. Los ojos de Salvatore Donnie eran capaces de ver a través de la velocidad divina. Poseía también técnicas de movimiento misterioso que le permitían acercarse antes de poder reaccionar, así como la esgrima horrible que era difícil de evadir. Aunque esto solo iba a ser una batalla de fracción de segundo, Godot era realmente capaz de defenderse contra las artes marciales tan variadas como las de un dios de la espada. Su mirada se encontró con la de Donnie. El enemigo hizo y sonrió sin miedo. Godot tuvo que reunir su valor en este momento. Si era posible, todavía quería tomar la ruta de menor riesgo y usar al raptor para evadir. Sin embargo,
con el fin de aplastar la técnica más fuerte del enemigo, Godot no tuvo más remedio que usar su poder más fuerte. Los pecadores indespuntados e inaccesibles, al romper el juramento serán purgados por el martillo de hierro de la justicia. Por el presente juro. Voy a cortar toda la existencia en este mundo, cortarlos por la mitad con un solo corte. Precisamente porque se conocían entre sí dentro y por fuera, fueron capaces de tener este tipo de sencillo choque. Tirando su carta de triunfo ante el horrible ataque que llegó hacia él, entonces, Godot aprovechó su impulso residual para derrotar a su enemigo. Como resultado de ello, el convocado, jabalí, de Godot se estrelló audazmente a través de las baldosas de piedra de la plaza del campo haciendo su camino a la superficie del suelo. Al mismo tiempo, Godot se preparó para cargar directamente donde Donnie. El instante en que la bestia divina estaba a punto de penetrar en la superficie, la espada mágica oscilante de Donnie golpeó la frente del jabalí de tono negro. ¡Roar! Los rugidos de la bestia resonaban. Mecida por el brazo de plata, la espada mágica se apuñaló a sí misma profundamente en la frente del jabalí. La bestia divina fue destruida por la mitad al momento que su cabeza apareció sobre el suelo. Sin embargo, Donnie dijo «oh, no» y alzó la voz. A pesar de que era excesivamente imprudente, Godot, efectivamente, logró bloquear un golpe de la espada de Donnie. La espada de la nada mental de Donnie se lograba dejando que la espada y el cuerpo se movieran de manera natural. Por lo tanto, Godot lo sabía en cuanto se puso en marcha un ataque de gran alcance, Donnie involuntariamente atacaría en regreso. El resultado terminó exactamente como se predijo. Godot asintió en gran medida. Sin embargo, aunque me pregunto si iba a resultar como esto cuando estuviste de acuerdo con el duelo, Godot. Nunca defraudadas las expectativas, ¿verdad? Mirando el precio pagado por la piazza del campo, Erika observó con asombro. Había una grieta profunda asemejada a una línea de falla. El suelo se resquebrajó profundamente en una línea recta, rasgando la plaza, aparte de un extremo al otro. Muy probablemente, esto se debió a que Godot había elegido la piazza del campo en sí como el objetivo al convocar al jabalí. Tan pronto como la bestia divina de tono negro vino a la superficie de la tierra, de inmediato provocó la destrucción de la plaza. Godot se cubrió la cabeza con sus brazos. Oh, bueno, porque el jabalí fue exterminado antes de que realmente comenzara a causar la destrucción, uno debía estar satisfecho de que solo este nivel de daño fuera el resultado. Espera un minuto. Eso no fue justo en absoluto. ¿Qué hay de otro duelo? Por otro lado, Donnie se mantuvo acosándolo, negándose a aceptar el resultado. En la reflexión sobre sus propias acciones, Godot trató las protestas de Donnie como ruido sin sentido. A pesar que la destrucción fue un terrible resultado, se debía probablemente al contar sus bendiciones, las brasas de una conmoción habían sido cubiertas antes de que pudieran ser verdaderamente incendiadas. Sin embargo, ¿por qué Donnie estaría interesado en matar a una bestia divina? Del mismo modo que Godot estaba a punto de interrogarlo, sirenas se escucharon a lo lejos. La policía o los bomberos estaban aparentemente en movimiento. Naturalmente, se dirigían aquí. Probablemente por el bien de calmar esta conmoción, Erika sacó su teléfono celular y se contactó con alguien. Parte 4. Al final, después, la piazza del campo fue entregada a los subordinados de Donnie para que la cuidaran. Tras huir de la escena, por ahora, Godot y compañía estaban buscando refugio en un bar cercano. De pie delante de ellos estaba el joven llamado Andrea Rivera. Llevaba gafas de plata y bien vestido en un traje. Conocido por su actitud seria, él fue el que servía como mayordomo de Donnie. Al enterarse de su puesto de trabajo, Godot estaba lleno de las más profundas condolencias. Después de manejar las secuelas haciendo algunas llamadas a las asociaciones locales de magia en Siena y emitiendo algunas órdenes de manera eficiente, Andrea Rivera volvió rápidamente a mirar a Godot de nuevo. Con respecto a este incidente, vamos a considerarlo el error de mi señor, Salvatore Donnie. Vamos a hacernos cargo de las consecuencias. Lo siento. Te he causado un problema. No, como alguien que sirve a un rey, esto es simplemente una parte de mis funciones. Por favor, no deje que esto pese en su mente. En fin, dejando eso de lado, ¿puedo hablar un momento con usted? Vergüenza de ser cómplice de Donnie, Godot estaba inclinando la cabeza cuando Andrea se dirigió hacia él. Que un campeone cause problemas en un impulso momentáneo es algo que no se puede evitar. No hay necesidad de responder amablemente a los actos de locura de mi señor. Pero por favor, tenga en cuenta el sufrimiento y el desastre traído sobre los inocentes cuando ustedes están haciendo el tonto. Rectamente y con decisión, Rivera utilizó un tono de voz tranquilo para amonestar al rey. Verdaderamente digno del sirviente de Donnie. Godot estaba muy impresionado con este hecho mientras se sentía en deuda con él. El mayordomo del rey demonio se giró hacia Erika. Por lo tanto, Erika Blandelli, ¿puedo confiar en usted para manejar el incidente de la bestia divina? ¿Debo llevar a ese y decir Salvatore de nuevo a un lugar determinado? Por supuesto que puede, señor Andrea. Erika mostró una expresión de desconcierto hacia el joven que casi había llamado a su señor un idiota. Sin embargo, ¿dónde va a llevar a Sir Salvatore?
Sir Salvatore fue fuertemente herido en la lucha contra Kusanagi Godou y debe ir a recuperarse. Él tiene que ser colocado en un ambiente tranquilo por ahora con el fin de recuperar su energía. Siendo el hombre en cuestión, Donnie estaba completamente aturdido al oír las palabras de su mayordomo. Él era el hombre que parecía completamente bien en salud, aparte de una quemadura de sol por el caballo blanco de anoche. La cara de Donnie se llenó con una expresión de perplejidad frívola. ¿Qué es eso, Andrea? Tengo una sensación un poco de ardor en todo el cuerpo, pero aparte de eso, realmente no creo que haya algún problema con mi salud. Tonterías. Esta es una excelente oportunidad. ¿Por qué lo acaba tomando todo con calma y descansando durante 3 o 4 meses, de acuerdo? Hablando al instante lejos de su actitud respetuosa hacia Godou, Rivera se dirigió hacia Donnie como iguales. Un examen más detallado, Rivera estaba retorciéndose ligeramente alrededor de las sienes, probablemente debido a la ira. Fue algún tiempo después, cuando Godou asentía en comprensión después de escuchar que estos dos hombres eran amigos desde antes que Donnie se convirtiera en un asesino de dioses. El mayordomo del rey demonio habló con lo que se podría llamar una mirada hosca de seriedad y austeridad. Ya he preparado para ti un hospital que no es diferente de una prisión en una isla remota en el Océano Índico. Vas a ser hospitalizado por la fuerza en una habitación de enfermo especial en el 12º piso bajo tierra. Todo lo que necesitas hacer allí es curar tu cerebro dentro de una cárcel similar a Alcatraz. Maldito cuya mera existencia provoca problemas en el mundo, eres incluso peor que la basura. Pensando, las maldiciones e insultos de Rivera probablemente eran el punto culminante de todo el asunto. Aunque Godou sufrió alguna dificultad después, ninguna conmoción podría ser peor que cruzarse con un campeone. Después que Donnie fue llevado para ser castigado por sus locuras, Godou y Erika pasaron la noche en Siena. A la mañana siguiente, el clima estaba lloviendo por desgracia. Sin embargo, Rivera había hecho arreglos para que un coche y chofer los enviara por el camino. Por lo tanto, Godou y Erika alcanzaron el estado del incidente sin problemas. Esta región casentinese se encontraba en el lado oriental de la Toscana. Una zona rodeada de hábitat natural, uno podría encontrar exuberantes campos verdes, colinas, bosques y valles. De acuerdo con su designación como Parque Forestal Nacional, la región estaba prácticamente desprovista de estructuras hechas por el hombre, aparte de los caminos y casas dispersas de residentes, por lo que Godou podía ver a lo largo del viaje en coche. En cuanto al monte Falterona, que Donnie había mencionado, esta fue la explicación de Erika. Un arroyo que nace en Falterona diagonal y a menos de 100 millas de curso. Esta es la Divina Comedia. Purgatorio, canto 14. Así que este es el río al que se está refiriendo. Godou y Erika se sentaron uno al lado del otro en las plazas traseras cuando el coche aceleró a lo largo de su camino. Una corriente que fluía junto a la carretera. Era el río Arno. Se suponía que iba a ampliarse progresivamente a medida que fluía a través de las tierras de la Toscana para convertirse en un río ancho y mayor. Probablemente debido a la lluvia, el volumen del río parecía ser mayor de lo normal. Así que el único lugar que hay que visitar es ese monte Falte. Sería ideal si fuera tan simple como eso. Sin embargo, el objetivo parece haber dejado su guarida y trasladó su hábitat a otros lugares. Cuando apareció el monstruo ayer. Las medievales ruinas del castillo, al pie del monte Falterona. Una vez dicho esto, las ruinas son solo algunos muros del castillo que quedan en pie. Aparte de eso, no hay nada. Erika abrió y examinó un mapa de la zona mientras hablaba. De hecho, el organismo como una bestia divina ayer ha hecho su aparición en algunas otras ruinas del castillo, estrellándose y dañando las paredes del castillo, incluso causando un alboroto antes de salir. Por suerte, no hubo seres humanos que se vieron atrapados en ello, pero ya que está bastante cerca de la ciudad después de todo, podría ser peligroso. Eso es muy cierto. Por cierto, ese monstruo anguila que es como una de serpiente. Después de escuchar, Godou trató de sondear un asunto que había estado molestándole. Ya que se ha ido a las ruinas de castillos 2 veces, podría ser que le gustan los lugares antiguos. Eso podría ser verdad. Alternativamente, podría preferir estar cerca del agua. Agua. Sí. Desde la antigüedad, las ciudades y pueblos siempre se han construido cerca del agua. Basado en el terreno, la cuenca del río Arno, naturalmente, contiene muchas ciudades y estructuras construidas desde la antigüedad. Además, el segundo aspecto era este lugar. Eso es realmente cerca del río. Al ver el punto en el mapa que Erika estaba señalando, Godou asintió. Vamos a estar en este lugar, contemplando nuestro siguiente movimiento mientras esperamos a los magos de Florentina que están rastreando a la bestia. Si mis predicciones son correctas, podríamos muy bien descubrir el objetivo hoy en día. Entonces vamos a permanecer en esta área para buscar ahora. Sería más prudente esperar el informe de su investigación en primer lugar. Godou y Erika estuvieron en modo de espera en un pueblo cerca de Monte Falterona y el río Arno. Entonces, a la vez que uno podría considerar la noche, el teléfono celular de Erika recibió un informe del descubrimiento. Los dos inmediatamente se subieron a un coche y se precipitaron hacia el río Arno. Entonces Godou vio.
Por debajo de la lluvia, una criatura negra y delgada que estaba nadando en la superficie del río inundado. De hecho, se veía como una anguila gigante. Colocándose un impermeable, Godot hizo frente a la lluvia torrencial para entrar en el río Arno. Quería observar al enemigo. Sin embargo, tal vez porque se dio cuenta de su presencia, la criatura negra se sumergió en el agua en sí. Erika estaba bastante intrigada por esta desconfianza, poco característica de un monstruo vicioso. Está claro que se mantuvo en calma cuando los magos buscándole lo descubrieron. Tal vez sea porque se dio cuenta de que eres un campeone, Godot. Las cosas que son como bestias divinas son capaces de eso. No sería extraño, no, porque es una criatura sobrenatural, después de todo. Entre el personal de vigilancia, un usuario de visión espíritu aparentemente vio que es una bestia divina con los lazos a una deidad serpiente. Por lo tanto, su manejo como una anguila en realidad no va a funcionar. En cualquier caso, no había nada que discutir hasta que fuera capturado. Así comenzó la persecución durante la noche. Además, solicitaron el apoyo de los magos de Florentina al usar la magia de búsqueda, comunicándose por teléfono celular y persiguiéndole en coche. Cuando llegaron casi el amanecer, o más bien, durante la mañana, Godot y Erika finalmente se enfrentaron al monstruo de nuevo. El lugar era un pueblo rural llamado Poppy en la orilla del río Arno. Por aquí había una fortaleza medieval que databa del siglo XV. Usando binoculares prestados para observar al monstruo que vagaba sin prisa, Godot y Erika murmuraban entre sí. No solo no es una anguila, sino que ni siquiera es una serpiente. Debería ser llamado un dinosaurio en su lugar. Recuerdo haber visto uno similar en una película antigua. Una cierta película de acción cuyo escenario había sido fijado en un parque temático donde los dinosaurios se habían traído a la vida mediante el poder de la ciencia. Puff Jurassic Park, emoticono cara riendo. No muy lejos de sus ojos había una especie parecida a la de los dinosaurios que se habían convertido en un símbolo de esa película. Llamado el velociraptor en la historia, estos dinosaurios carnívoros eran delgados, ágiles, astutos y viciosos. Un verdadero fan del dinosaurio probablemente le llamaría algo así como Deinonychus Utahraptor. Oh, ese nombre realmente se adapta a su apariencia. ¿Qué quieres decir? Deinonychus. Significa garra terrible en América. Al oír la explicación de Erika, quien era experta en lingüística, Godot asintió. El Deinonychus negro delante de ellos caminaba erguido sobre sus patas traseras duras, con una fuerte garra enganchada de forma masiva, en cada pie. Su cuerpo era aproximadamente de 7 metros de largo, con un torso delgado y una cola muy larga. Su contorno dorsal probablemente era imposible de ver a excepción de cuando estaba nadando en la superficie del agua. Especialmente debido a su color negro, era de hecho bastante fácil de ser confundido con una serpiente o una anguila. Normalmente, nadie esperaría un dinosaurio en este río. Finalmente averiguando cómo se produjo la descripción de la anguila, Godot murmuró mientras convocó al jabalí para derrotar a la criatura. La batalla se necesitaba ser terminada de inmediato, ya que sería problemático si el enemigo se escapara en el agua. El jabalí gigante de tono negro envió rápidamente al dinosaurio volando de acuerdo con las expectativas. Godot ya no podía recordar la cantidad de tiempo que se había tardado en noquear al enemigo. Aproximadamente 3 o 4 minutos, tal vez. Después de todo, había otros problemas fuera de combate. Los aullidos del jabalí se mezclaron con ondas de choque como de costumbre y terminaron rompiendo el suelo que se había ablandado por la lluvia torrencial. Cuando sucedió, el punto de apoyo de Godot en una colina se derrumbó como consecuencia. Rodando por la pendiente, Godot cayó en el río Arno y pasó varias horas en una difícil situación, a la deriva a lo largo de las corrientes turbias del río inundado. Sin embargo, Godot naturalmente llegó a olvidar lo que ocurrió en esta región. Esto se derivaba de la serie interminable de conflictos que habían llegado aquí en adelante a partir de mayo de ese año, después de que él se convirtió en un campeone. Un duelo con Donnie a principios de mayo, seguido directamente por la expedición de la Toscana. Después de regresar a Japón durante una semana, fue llamado de nuevo a Italia por Erika y obligado a asistir a una sesión de espiritismo con docenas de magos. Cuando era a finales de mayo, los grandes acontecimientos del duelo de Atena ocurrieron. A partir de entonces, las batallas y los incidentes molestos todavía habían continuado tomando su lugar en serie. Diversos asuntos, tales como el hecho de viajar que era más agotador que el combate, fueron enterrados, inevitablemente, en el fondo de su mente. En consecuencia, Godot casi había olvidado este incidente tras el paso de 9 meses. Sin embargo, lo que sucedió en aquel entonces iba a llevar a Godot en otra aventura problemática.